Nuestro siguiente ponente es Germán Tortosa. Él trabaja en la Estación Experimental del Zaidín y nos va a hablar sobre la agricultura y el medio ambiente, si necesitamos, que casi seguro que sí, cambiar nuestro modelo. Agricultura y medio ambiente. ¿Necesitamos un cambio de modelo? La historia de la agricultura está ligada a la historia de la humanidad. De hecho, somos lo que somos gracias a la agricultura, que es la que nos da de comer. Si vemos la evolución de la población humana, observamos que durante el último siglo ha habido un crecimiento exponencial. Algunas de las estimaciones hablan de que por cerca de 2050 seremos cerca de 10.000 millones de habitantes. Por lo tanto, en un tiempo relativamente cercano, tendremos que acostumbrarnos a imágenes tales como esta fotografía. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? En parte se la debemos a este químico alemán, a Fritz Haber, que con su colega Karl Bosch consiguieron desarrollar un proceso en el cual se conseguían transformar el nitrógeno atmosférico en un nitrógeno reactivo, el cual se utilizaba como base para la producción de explosivos como el TNT. Es el famoso proceso Haber-Bosch. Amado durante la Primera Guerra Mundial y repudiado durante la Segunda por su origen judío, Fritz Haber tiene el dudoso doble título de ser la persona que más gente ha dado de comer, pero al mismo tiempo más gente ha matado. Durante ambas contiendas mundiales hubo un gran desarrollo armamentístico, de la industria armamentística, y muchas de ellas, de esta industria, tenían como base el proceso de Haber-Bosch. Así, al finalizar dicha contienda, parte de esa industria se reconvirtió en la fabricación de fertilizantes nitrogenados. A finales del siglo pasado fue el gran boom del desarrollo de la química, que permitió sintetizar un gran número de sustancias tales como antibióticos o incluso plaguicidas. El uso de fertilizantes, el uso también de antibióticos aplicados al ganado y de plaguicidas consiguió incrementar el rendimiento de la producción de alimentos. Empezaba en lo que el premio Nobel Norman Fowler llamó como revolución verde. Por lo tanto, por aquella época era habitual que aplicar, digamos, de una forma bastante masiva productos sintéticos en la agricultura, como los insecticidas. Uno de ellos, el DDT, también usado para el control de la malaria. Fue por 1960 cuando la bióloga Rachel Carson denunció públicamente el efecto nocivo en el medio ambiente del uso indiscriminado de este insecticida. En su libro, Una primavera silenciosa, denunciaba que si seguían aplicándose este insecticida de esa manera, llegaría incluso a reducirse de forma drástica la población de aves. Con esto, gracias a este bestseller y también a que se demostró que el DDT llegaba a la cadena trófica, es decir, estaba presente en los alimentos, hizo que la Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente prohibiera el uso de este insecticida en la agricultura. Aunque lleva cerca de 40 años prohibido, todavía se le encuentra en concentraciones considerables en lugares tan inverosímiles como el tejido adiposo de los pingüinos de la Antártida. Este es, por desgracia, es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar hoy en día del efecto ambiental, efecto de contaminación del empleo de productos de síntesis en la agricultura. En 2010 salió publicado un trabajo en el cual investigadores británicos presentaban datos de cerca de 140 años de la calidad del agua del río Támesis a su paso por Londres. Estos resultados se observaron que durante en torno a 1970 hubo un incremento considerable del nitrógeno disuelto en el agua. Y este incremento se achacó a lo que era a la contaminación difusa de la aplicación masiva de fertilizantes durante más de 30 años en los campos de la ribera del río. Pero tampoco hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos de este tipo. En nuestro laboratorio llevamos a cabo un estudio en el cual analizamos la contaminación producida por fertilizantes que llegaba en las aguas superficiales al Parque Nacional de Doñana y cómo parte de esa contaminación luego también se transformaba en emisión de gases de efecto invernadero.
¿Y qué pasa con el Mar Menor en Murcia? Esta laguna salada, la mayor de su naturaleza en Europa, lleva durante décadas sometida a una gran presión urbanística y también a una gran presión agrícola del campo de Cartagena. Fue a partir del año pasado cuando saltaron todas las alarmas, ya que la calidad del agua de dicho mar descendió de forma alarmante. Recientemente, este mismo año, se ha publicado un trabajo por la Sociedad Alemana de Entomología, en el cual han analizado durante cerca de 30 años la evolución de los insectos en diferentes parajes naturales de Alemania. Han observado que hay un incremento bastante considerable en la cantidad de insectos que hay en dichos parajes. Aunque es difícil saber a ciencia cierta los motivos que causan esta disminución, se piensa que dichos parajes están colindantes a zonas agrícolas con gran actividad y posiblemente también con gran aplicación de este tipo de productos. Por lo tanto, yo comparto con vosotros esta pregunta. ¿Nuestro modelo actual de producción agrícola realmente es sostenible medioambientalmente hablando? ¿Es sostenible un sistema en el cual se produce mucha cantidad de muy poca variedad de alimentos, consumiendo gran cantidad de productos sintéticos? ¿Es sostenible? La respuesta es no. En 2014, la FAO declaró el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Esta agricultura, que es elaborada por pequeños núcleos de población, es la que se encarga es responsable de producir más del 80% de la variedad de alimentos que se producen, no solamente en países en desarrollo, sino también en países desarrollados, como el nuestro. Esta agricultura, este tipo de agricultura, es la que asegura la soberanía alimentaria y es la que es sostenible medioambientalmente hablando. Por desgracia, este tipo de agricultura está en seria amenaza. Y luego están los grandes olvidados de la agricultura y de todo, los suelos. Los suelos son un recurso fundamental para todos los ecosistemas y para toda la vida en la Tierra. Genera y aporta una gran variedad de servicios ecosistémicos que permiten la vida. De hecho, intervienen en gran cantidad de procesos, por ejemplo, la regulación del clima. También albergan cerca de un cuarto de la diversidad del planeta. Por lo tanto, la diversidad, los suelos aportan una calidad biológica muy importante. El sistema entre planta, suelo y microorganismo que está en la rizosfera es un sistema fundamental para el desarrollo de una agricultura sostenible. Por lo tanto, necesitamos proyectos ambiciosos que persigan cuidar e incrementar la calidad de nuestros suelos. Necesitamos proyectos tan ambiciosos como la Gran Muralla Verde que se está construyendo en África, en la zona del Sahel, para evitar lo que es el avance del Sáhara. En esta franja de cerca de más de 15 kilómetros de ancho y cerca de 8.000 kilómetros de largo, no solamente se van a plantar cientos de miles de árboles, sino también se va a desarrollar una agricultura totalmente sostenible que permita, que evite el avance del desierto y también que permita dar de comer a cerca de 200 millones de habitantes que viven en esa zona. Por lo tanto, realmente yo vuelvo a hacerme la pregunta, ¿necesitamos un cambio de modelo? Por supuesto. ¿Necesitamos una agricultura que fomente la diversidad biológica en cuanto a plantaciones, en cuanto a animales, insectos, etcétera? Tenemos que evitar y huir del monocultivo. También necesitamos una agricultura que fomente lo que es la diversidad de actividades económicas, sobre todo haciendo especial hincapié en el desarrollo rural. Y lo que es más importante, necesitamos una agricultura que mantenga y que cuide la calidad biológica de los suelos. Que lo habitual no sea ver en nuestros campos suelos desnudos que están totalmente desprotegidos ante el fenómeno de erosión, sino suelos que tengan una cobertura vegetal y que estén rebosantes de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán.